¿Qué tal? Buenos días, clase, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, maestro. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Ya prácticamente están todos, casi todos los compañeros y compañeras conectados. Antes me gustaría presentarme con ustedes, ya que recién me incorporo al cuerpo docente de la facultad aquí en el Colegio de Historia. Soy el maestro Luis Enrique Pérez Castro, que como podrán haber revisado en la plataforma o en los horarios, así les pudo haber aparecido. En este semestre llevaré dos materias con ustedes, la clase de Historia de Norteamérica, que es la que corresponde al día de hoy, y la de Historia de África, que debimos haber empezado mañana, pero como en México nos gustan tanto los asuetos, pues empezaremos hasta el próximo jueves, ¿sí? ¿Cómo les va en estas primeras horas de las clases? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien. Excelente, qué bueno. Bien, antes de comenzar con formalidades y con cuestiones acerca del programa, quisiera pasar a dos puntos antes. No quisiera omitir a nadie, así que espero que ya se encuentren todos y todas aquí. Falta una persona, pero bueno, adelantaremos un poco. Sabemos que estamos atravesando por una situación bastante difícil, bastante compleja. Entonces, si a alguien en algún momento del semestre, ya sea desde ahora o más adelante, se le presente alguna dificultad de tipo personal, familiar, cualquier circunstancia, tenga la confianza de comentármelo. Puede ser a través de un mensaje o podemos programar alguna videollamada para que me puedan exponer su situación y vemos la forma de afrontarla, ¿no? Entonces, si alguien, insisto, en algún momento tiene la dificultad para conectarse o para cualquier otra situación que les impida llevar con normalidad, bueno, con relativa normalidad el semestre, pues entonces ya veremos la forma de resolverlo, ¿sí? Entonces no quisiera que eso fuera un impedimento. Yo sé que apenas nos vamos a empezar a conocer aquí, pero, insisto, quisiera que me tuvieran la confianza para comentarme en eso en algún momento. Así que no sientan distanciamiento en ese sentido. Pero bueno, en fin, ahí se los dejo pendiente por si alguien lo requiere. Bueno, como les anticipaba, gracias a los que están aquí comentando a través del chat. Bueno, otra cosa, bueno, no tengo por qué decírselos ya, pero pues, tenemos las funciones del chat y de la manita levantada. Entonces, si alguien en algún momento quiere realizar alguna observación, comentario, pregunta, etcétera, quejas inclusive, bueno, pues nos mandan un mensaje al grupo o en privado y también la manita para cederles la palabra, ¿no? Entonces, únicamente como recordatorio, también sobre la cámara, yo sé que también la situación es compleja, así que no es indispensable que la enciendan. A mí me gusta ser muy directo cuando hablo, entonces si alguien también cuando hace algún comentario quiere encender su cámara, también lo agradecería, aunque, insisto, no es indispensable. Otra cuestión, en los próximos días pues nos iremos conociendo, me gustaría ir conociéndolos a cada uno de ustedes de forma más específica, entonces también me gustaría reconocer sus rostros en estos momentos, pero bueno, eso ya lo iremos revisando más adelante. Como les anticipaba, vamos a estar revisando, al menos en esta sesión, el programa de Historia de Norteamérica. Y aquí es donde nos enfrentamos con la primera cuestión. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de Norteamérica? Fue pregunta para ustedes, ¿eh? No fue una pregunta retórica ni nada por el estilo. Sí, Arnoldo, dígame. Bueno, por Norteamérica me imagino yo que, pues, o sea, muy probablemente sea principalmente Estados Unidos, pero pues también habría que incluir a Canadá. Y no pongo aquí a México porque más que nada en México ya hemos tenido historia propiamente de México dada anteriormente. Así que imagino yo que será exclusivamente estos dos países, principalmente Estados Unidos, porque, no sé, supongo que por su influencia cultural principalmente. Ok.
Perfecto, sí. Y gracias por usar la imaginación, eso le ayuda mucho al historiador, sobre todo porque a veces no contamos con todas las herramientas necesarias para trabajar. Perfecto, muchas gracias, Arnoldo. ¿Prefiere que le diga Arnoldo o Sabdiel? Perfecto, muy bien. Bueno, qué otra referencia tenemos acerca de Norteamérica cuando hablamos al respecto? Arnoldo ya nos dio su perspectiva. ¿Qué me podrían decir los y las demás? A ver, José Ricardo, sí, dígame. Como como un tipo de separación geográfica y cultural respecto a América, o sea, Sudamérica, Norteamérica y bueno, Centroamérica incluso. Una especie de categoría, digamos, como clasificación. De acuerdo, Miguel, encendió su micrófono, ¿desea participar? Sí, profe, pero cuando lo encendí inmediatamente levantó la mano Ricardo y yo como, oh, cierto, hay que levantar la mano. Así le pasa a los historiadores, el que no gana trabajo ni modo. A ver, dígame. Bueno, yo creo que en el imaginario popular por lo general pensamos, ya la gente en general, no nada más el historiador, en los personajes que salen en los dólares como Washington, Jefferson, Franklin, pensamos en las 13 colonias, en los nativos americanos, en el 4 de julio, en Filadelfia, ese tipo de cosas, yo creo. Ok, muy bien, Miguel. Sí, de hecho, si se fijan, va a ser nuestra primera referencia cuando hablamos de Norteamérica, ya no solo como una categoría analítica o cultural o geográfica, sino también como un referente cultural o específicamente de la cultura popular en particular, ¿no? Pero ahí es donde nos enfrentamos con nuestro primer problema, que es que únicamente tenemos algunas referencias vagas. Creemos conocer, por ejemplo, Estados Unidos porque estamos más cerca de él, pero vamos a darnos cuenta que realmente nos falta todavía profundizar con nuestros vecinos de aquí del norte. Bien, ¿alguien más que quiera participar? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Norteamérica? ¿En qué consiste hablar de Norteamérica? Bueno, ya apareció el primer silencio incómodo del semestre. Esperemos que no sea que sea únicamente este. A ver, Lucero Guadalupe, dígame. Sí, buenos días, perdón. Buenos Sí, creo días. que, gracias. Como dice Miguel, creo que sí nos vemos más como adentrados a nativos americanos, porque pues en sí eso casi es como que la meca historia de la historia de Norteamérica. Bueno, de Estados Unidos, pero sí, como no sé mucho de historia de Canadá, sí sería más importante, pero creo que es lo que más estamos como adentrados a que va a ser eso, o ya ver en sí cuál sería el programa. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿También prefiere que le llame Lucero o Guadalupe? Lucero. Perfecto, muy bien, gracias Lucero. Arnoldo, Gracias. ¿tiene algún otro comentario? Sí, algo más que se podría decir de Norteamérica es que no hay una cultura unificada, por así decirlo. Es decir, por más de que consideremos a Estados Unidos o a Canadá como pues dos países, no significa que ambos, o sea, por más que digamos que por encima la cultura estadounidense es como que así, o sea, pues eso no significa que todos los estados que conforman Estados Unidos sean iguales, tienen características comunes, pero no tienen para nada una única cultura unificada que tú digas, sí, toda esta extensión, toda la gente es exactamente así. Sí, definitivamente. Y de hecho ahí es donde también nos topamos con algún problema. ¿Hasta dónde estudiar Norteamérica o dónde empezar a estudiar Norteamérica? Anteriormente la clase o la materia era exclusivamente de Estados Unidos. Sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista un poco más global, un poco más holístico, entonces nos vamos a dar cuenta que tanto comparten como difieren en diferentes aspectos estos dos países. Entonces sí, es una especie de ambigüedad cultural bastante fragmentada pero unida a la vez. Entonces ahí es donde, insisto, radica la paradoja de lo que llamamos Norteamérica. ¿Alguien más quiera participar en este primer cuestionamiento?
Muy bien, entonces, como podemos notar, prácticamente todos tenemos alguna noción de lo que podría considerarse América del Norte, y como lo mencionó uno de sus compañeros, precisamente México está también en una especie de limbo geocultural, porque aunque compartimos más con la cultura sudamericana y con el Caribe, con Centroamérica especialmente, también usualmente nos ligan geográficamente hacia Norteamérica, entonces estamos en esa especie de limbo geográfico-cultural. Sin embargo, por obvias razones, no vamos a profundizar en el caso mexicano, ya que tienen clases específicas sobre eso. Permítanme compartir la pantalla. Ustedes me indican si pueden observarla. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, ahí está mi correo de contacto, es mi correo institucional, pero también si necesitan o requieren algún texto o se quedaron con dudas o algo, también está la plataforma de Teams en caso de que no frecuenten el uso del correo electrónico. Bueno, antes de comenzar, requiero comenzar a grabar la sesión. A ver, aquí está, iniciar grabación. Se supone que ya debe estar, a ver. Sí, ya está, listo. Muy bien, regresamos entonces a la presentación. ¿Alguien que me puede ayudar con esta diapositiva, por favor, a leerla para el grupo? No veo sus manitas, así que quien empiece está bien. Ya dejó de verse la presentación. A ver, vamos a empezar otra vez. Ok, permítame un segundo. Bueno, aquí se supone que ya deberíamos poder compartir la presentación. Listo, aquí está. Bueno, se supone que ya deberían de estarla viendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora sí, ¿alguien que me haga favor? Yo. Sí, adelante. Ok. Presentación. El curso de Historia de Norteamérica busca analizar esa región del continente desde una perspectiva comparativa a lo largo del tiempo. Debido a las divergencias históricas de las naciones que lo integran, se movió mi teléfono, okay. Cuidado. Que lo integran, no se recurre a la tendencia cronológica lineal, sino que se aborda desde el punto de vista temático, con la intención de apreciar divergencias y similitudes en los procesos de formación de Estados Unidos y Canadá. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como se dan cuenta, precisamente nos vamos a referir únicamente a Estados Unidos y Canadá, más a Estados Unidos que a Canadá, tanto por la distancia, aunque eso no nos impide estudiar Asia y África, pero también por la barrera lingüística. Muchos de los textos que se encuentran disponibles están en francés, y a veces batallamos en español, pues más en francés. Entonces, vamos a encontrarnos ahí algunas referencias a Canadá, pero van a ser muy, muy específicas. Entonces, aunque no lo vamos a dejar de lado, Estados Unidos va a ser nuestro principal foco de atención. La otra cuestión es que también vamos a utilizar una especie de sistema para abarcar este curso, en el cual iremos revisando paralelamente los casos en diferentes áreas de estudio, que ahorita los revisaremos de forma más específica. Bueno, esa era la presentación de qué trata, pero ahora qué buscamos con este curso. ¿Alguien más que revise ahora esta diapositiva, por favor? Yo. Sí, adelante. Propósito. Realizar un acercamiento general a la historia de Norteamérica, sobre todo la de Estados Unidos y Canadá, destacando los procesos y momentos políticos, económicos, sociales y culturales más relevantes desde su formación hasta la actualidad.
El curso se propone presentar una visión del desarrollo histórico de la región incorporando elementos y aspectos que usualmente ocupan un lugar marginal o simplemente no aparecen en las historias más tradicionales. Perfecto, gracias. Usted no había participado, ¿verdad? No. ¿Me comenta su nombre, por favor? Berenice. ¿Qué tal, Berenice? Muchas gracias por la lectura de esta diapositiva. Bueno, sí, definitivamente vamos a tratar de estructurar de la forma más práctica posible el curso para evitarnos revolvernos, digamos, porque vamos a estar yendo y viniendo en diferentes momentos históricos a lo largo del curso. Entonces no quisiera que eso como que interrumpiera o interfiriera con la comprensión de los procesos, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más pragmático posible. Respecto a las historias más tradicionales, bueno, no podemos dejar de lado los procesos fundacionales, por ejemplo, que son desde donde prácticamente se inicia a contar la historia de Norteamérica. No es que ahí inicie la historia, sino que desde ahí se empieza a contar. Entonces, como mencionaron también al principio algunos de sus compañeros, definitivamente, aunque tenemos referencias, por ejemplo, de los nativos americanos, son bastante sesgados, parciales o muy específicos, o únicamente empiezan en el periodo colonial. Entonces ahí es donde empezaremos también algunos cuestionamientos. Bueno, lo que estaban esperando todos y todas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar trabajando durante este semestre? Tenemos una evaluación de tipo acumulativa, que prácticamente es como se maneja. Tendremos 2 exámenes para el curso, cada uno con un valor de 20% de la calificación. Uno a la mitad del curso respecto a las 2 primeras unidades de aprendizaje, y el segundo al finalizar el semestre, donde revisaremos las otras 2 etapas. Un producto integrador de aprendizaje que tendrá un valor de 30% de la calificación. Ahorita profundizaremos al respecto. A la mitad del semestre también tendrían que entregarme avances del producto integrador. Ahorita también, conforme les vaya explicando en qué consiste el PIA, pues entonces abordaremos esto de los avances. Tendrá un valor de 10% de la calificación total del semestre. Y este último aspecto también es muy importante. Yo no acostumbro a encargar tareas, por ejemplo, mapas conceptuales o resúmenes o cuestionarios, cosas así. Sobre todo ahorita en estas circunstancias, que ya de por sí estar en la computadora es cansado, ahora dedicarle tiempo a lecturas y a tareas, yo entiendo que es un poco cansado. Entonces, omito yo tareas, pero sí son fundamentales las lecturas, porque no solo es lo que van a comentar ustedes a lo largo de las clases, sino que los exámenes se basan en los textos. Tampoco quiero que se asusten porque, son lecturas digeribles, son lecturas cortas, pero me parecieron sustanciales para el curso. Entonces, lo que vayan leyendo y lo que vayan participando a lo largo del curso también va a ser fundamental para su evaluación, y esto consta de un 20% de la evaluación final. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Considerando que ya expliqué que más adelante vamos a ampliar lo del PIA. Ok, bueno, entonces, ¿no? ¿O ahí hubo un micrófono? Sí, no. Ok, todo bien entonces. Así pues, tendremos un 40, más 30 son 70, más 10 son 80, más 20 100. Ahí está el 100 que pueden aspirar a tener para el fin del semestre. Bueno, el PIA. No soy enemigo de los ensayos, pero creo que cada materia y cada contenido nos pueden dar para un PIA diferente. En este caso, como lo mencionaron al principio en la presentación y en el propósito del curso, la entrega del PIA consistirá en un texto de análisis comparativo, que no necesariamente es un ensayo y no necesariamente es una monografía, es una especie de híbrido entre estos 2 tipos de redacción, ¿no? Para trabajar el PIA lo integrarán en parejas. Como se encuentra un número impar de estudiantes, pues entonces habrá un equipo que será de 3 personas y no una pareja. Siguiente. Esto no es necesario que lo hagan ahorita, pero sí que lo consideren.
deberán elegir un objeto de análisis que se haya presentado tanto en Estados Unidos como en Canadá, en alguno de los 4 puntos que revisaremos. El curso se va a dividir en 4 áreas: sociedad y diversidad cultural. Es la unidad 1. La unidad 2 es sobre política y gobierno. La unidad 3 es sobre sistemas económicos. Y la unidad 4 es sobre conflictos bélicos, lo que conocemos como guerras, ¿no? Entonces, ustedes tendrían que elegir una de esas áreas para trabajar, y dentro de esas áreas algún proceso o algún acontecimiento en particular que les llame la atención. Se los dejo a su criterio, pero tendría que ocurrir tanto en Estados Unidos como en Canadá para poder hacer la comparación. De lo contrario, no nos sería útil para el propósito del curso ni para el método que vamos a tratar de trabajar, ¿no? También vamos a revisar ahorita al principio del semestre diferentes métodos comparativos para el análisis histórico. Entonces también ustedes van a elegir alguno de esos, o pueden elegir 2 o más métodos si es que es pertinente para su trabajo, ¿no? Igual la temporalidad la definirán ustedes, es decir, en qué momento o en qué periodo histórico les gustaría trabajar conforme al objeto se los permita. Todo eso será decisión de ustedes. Sobre la redacción, al principio del trabajo tendrían que realizar un resumen de 10 líneas. En lugar de una introducción, necesito un resumen en el que se expliquen las razones por las cuales se eligieron este objeto de análisis, y también me van a explicar qué método comparativo o qué métodos comparativos están utilizando para abordar el objeto de estudio. Regularmente, cuando redactamos, ya sea un artículo, un ensayo, una monografía o cualquier otro trabajo de este tipo, los resúmenes o las introducciones regularmente siempre se hacen al último, para poder captar toda nuestra experiencia a lo largo de la redacción y luego ponerlo al principio, ¿no? Suena extraño, pero así funciona mejor. Si empiezan con la introducción, pues entonces no tendrán margen para trabajar a lo largo del ensayo o del texto. Entonces se recomienda dejar el resumen o la introducción para la última parte, para lo último, ¿no? Claro que va al principio del trabajo, pero en cuestión cronológica se deja o se recomienda dejarlo al último. Bueno, además de describir los asuntos en cuestión, es decir, de hacer esta recopilación de información, deberán destacar las diferencias y concordancias en los procesos, así como la relevancia histórica que tuvieron. Eso yo creo me parece que es lo fundamental del texto de análisis. No solo es decir en qué se parecen, sino también en qué se diferencian y cuáles son en qué difieren esos dos procesos, porque aunque tratemos, por ejemplo, 2 guerras o una misma guerra, no le pasó lo mismo a Canadá que en Estados Unidos. Por ejemplo, en las guerras franco-indias, uno salió victorioso y el otro no. Ahí es donde encontramos las diferencias, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante. Pueden, por ejemplo, dividir el trabajo en 2 partes, una donde describan lo que ocurrió tanto en Estados Unidos como en Canadá, y después en una segunda parte destacar estas diferencias y semejanzas y qué relevancia histórica o pertinencia histórica podríamos atribuirles a estos procesos. La extensión mínima serán de 8 cuartillas, sin contar la bibliografía, pero me parece suficiente como para que puedan desarrollar el trabajo final. La citación va a ser a pie de página. Pueden utilizar el sistema Chicago, MLA o algún otro que conozcan, pero bien utilizado, por favor. Igual si no están familiarizados con estos 2 modelos, porque últimamente se ha recurrido mucho al APA, pero ese es para otro tipo de trabajos, pues entonces podríamos consultar en internet los diferentes programas o sistemas de citación, ¿no? Bien, en general, en términos generales, este sería el pie. Ahora sí, ¿alguien tiene hasta el momento alguna duda de lo que va a constar el PIA? ¿Alguna aclaración que necesite que realizar? Tal vez ya con el tiempo se presenten más. Sí, claro. Como les digo, es nada más para que tengan la noción, ¿sí? Ahorita vamos a revisar el programa para las temáticas para que se vayan dando una idea, sobre todo porque ahí es donde vamos al siguiente punto. Para la mitad del semestre, más o menos para marzo,
para finales de marzo, ustedes deberán presentarme los avances del PIA. No necesariamente tiene que ser la redacción o un avance de la redacción del trabajo. ¿Qué me van a presentar? Bueno, primero, quiénes son los equipos de trabajo, quiénes lo integran, más o menos qué temáticas decidieron utilizar o qué método utilizar. Igual, a la forma en que van a estar trabajando, cuestiones genéricas, pero que me parecen indispensables para ver la viabilidad del trabajo, ¿no? Entonces me parece que si lo revisamos a la mitad del semestre, pues entonces habrá tiempo de hacer correcciones, precisiones o hacer algún cambio que les permita seguir trabajando y presentar un trabajo de calidad. Yo soy bastante exigente con los trabajos, pero tampoco soy inflexible, ¿no? No crean que no voy a aceptar otras ideas para nada, al contrario, me gusta que propongan. Pero cuestiones como la ortografía, como la estructura, como el contenido que les estoy pidiendo, pues sí, soy bastante riguroso o quisquilloso en ese sentido. Insisto, no es para que se asusten, simplemente quiero que lo tomen en consideración para este momento. Entonces, para mediados de semestre, sí les voy a pedir un breve avance. Pueden ser 1 o 2 diapositivas en PowerPoint o un texto en Word, donde me especifiquen en términos generales en qué va a consistir su trabajo final. Bueno, aquí tenemos a grandes rasgos un calendario de las actividades para el semestre. Obviamente es una aproximación. Nos vamos a dar cuenta de que por X o Y razón estas fechas van a ir cambiando, pero sí es importante tener unos puntos de referencia, ¿no? Para evitar ahí algún tipo de retraso o de complicación. Vamos a tener un asueto el 3 de mayo. ¿Alguien sabe qué día es el 3 de mayo? Creo que es lunes. Lunes o viernes, no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que vamos a tener un asueto ese día. El primer examen parcial que aborda las unidades 1 y 2 de aprendizaje lo tendríamos aproximadamente entre el 16 y 19 de marzo. Sí, es una fecha tentativa, insisto, porque a lo mejor nos podríamos extender un poco más en los temas y moveríamos ahí las fechas, pero para tener ahí un punto de referencia. Los avances del PIA sería la semana siguiente al examen parcial, entonces sería entre el 23 y 26 de marzo aproximadamente, ¿sí? Tendremos un receso vacacional entre el 29 de marzo y el 9 de abril. Espero que lo aprovechen. La presentación y entrega del PIA, el definitivo ya, sería entre el 28 y 29 de mayo aproximadamente. Eso porque el segundo parcial se estaría presentando el 31 de mayo tentativamente, y el periodo de evaluaciones en primera oportunidad sería del 1 al 5 de junio aproximadamente, ya que después hay que subir evaluaciones y eso, cuestiones administrativas, y el fin de semestre o el fin de actividades administrativas sería el 18 de junio. Entonces, insisto, no es de piedra este calendario como el azteca, pero sí es importante que tomen en cuenta esas fechas para tener un aproximado. Entonces, yo les avisaré, por ejemplo, con una semana de anticipación, lo del examen, la entrega de avances, conforme se vayan presentando la situación, ¿no? ¿Algún punto hasta aquí? ¿Algún aspecto que quieran discutir? No, profe. Muy bien. Entonces, continuamos. Bueno, voy a salir un momento de la presentación de PowerPoint para mostrarles el programa. Este programa ustedes ya lo tienen en la carpeta de archivos, en la sección de archivos. Ah, otra cosa, ya me acordé. En la sección de archivos dentro de aquí del grupo hay 2 carpetas. La primera dice materiales de clase y esa tiene las lecturas básicas, ¿sí? A ver, disculpe maestro, a Elías Mendoza se le apagó su laptop y estaba conectado desde ahí. Sí, no hay ningún problema. Entiendo que estas cuestiones pueden suceder. De cualquier manera, sabemos que las grabaciones están ahí por si alguien necesita revisarlas después. Gracias, José Ricardo, por avisar. Ah, ya volvió. Bueno, ni modo. No podemos seguir hablando mal de él, aunque no lo conozco, pero bueno, algo sabremos de él.
En fin, les decía que hay una carpeta que dice materiales de clase y en esa van a encontrar las lecturas básicas con las que estaremos trabajando a lo largo del semestre, que esas sí son necesarias para la evaluación, como ya comenté previamente. Y luego hay otra carpeta que dice lecturas complementarias. Esas son sugerencias por si a alguien le interesa un tema en particular, incluso si elige uno de los temas para trabajar el PIA, de ahí pueden tomar referencias. Entonces, por eso están divididas esas dos carpetas. Obviamente, ustedes si quieren contribuir con alguna lectura extra para la clase o compartirnos algo similar, más que bienvenido, ¿sí? La clase es para aprender y creo que todos aprendemos de todos. Y luego, afuera de esas dos carpetas está el programa del curso, por si lo necesitan revisar. Ahí vienen las indicaciones del PIA también y de los criterios de evaluación, ¿sí? A ver, ¿cómo se abre esto entonces? Creo que en Word. También otra cosa, si creen que hablo muy rápido, díganme por favor, porque a veces pues uno no se da cuenta y se sigue hablando de corridito y eso pues no ayuda. ¿Alguien sabe cómo se comparte un documento de Word? ¿Es igual? A ver. Sí, es igual de la misma manera. Excelente. Según yo debería aparecer o sea, al abrir un documento, o sea, debería aparecer en compartir pantalla como para compartir ese documento en específico, o compartiendo simplemente la pantalla y enfocando el documento. A ver, vamos a ver. Haces que suene muy fácil, pero... aquí está. Listo. Ya está. Perfecto, gracias por la observación. ¿Sí lo ven? Excelente, muchas gracias. Bueno, como les anticipaba, la unidad de aprendizaje número 1 vamos a revisar temas de sociedad y diversidad cultural. Vamos a enfocarnos con los nativos americanos. Pasaremos a los colonizadores europeos, a la influencia de la comunidad afroamericana y las migraciones más contemporáneas, sobre todo siglo XX. La unidad 2, política y gobierno, revisaremos el gobierno colonial, los procesos independentistas en Estados Unidos y Canadá, el federalismo estadounidense y el sistema parlamentario canadiense, desde una perspectiva histórica, por supuesto. Estudié política, así que de repente ahí les puedo salir con alguna tontería o lo que sea. La unidad 3 es el desarrollo económico, revisaremos las actividades comerciales, el desarrollo industrial del siglo XIX, también el del siglo XX y los procesos de globalización. La unidad 4, creo a muchos les va a interesar, son los conflictos bélicos. Revisaremos la guerra franco-india, la guerra civil en Estados Unidos, la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Cabe advertir que este tema lo vamos a revisar de manera muy, muy general, de manera muy amplia, para que no se emocionen y luego se desilusionen. Así que tomen en cuenta eso. Revisaremos algo de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo desde la perspectiva de Norteamérica, ¿no? Como les anticipaba, aquí están los criterios de evaluación, el PIA, que ya discutimos, y también aparecen las lecturas básicas, la bibliografía básica que revisaremos, y las lecturas complementarias, que insisto, no son obligatorias, pero si a alguien le interesa un tema en particular, puede echar mano de ello o proponer algo más, ¿no? Bien, ¿preguntas hasta aquí o comentarios hasta aquí? No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Gracias, solo quiero saber que no están dormidos. Yo sé que entienden, así que no hay problema. Bueno, regresamos entonces acá. Bueno, ya les anticipaba entonces esta unidad de aprendizaje número 1, que estaremos revisando procesos sociales, diversidad cultural, y también es un tema muy interesante si lo revisamos desde esta perspectiva multiétnica, ¿no? Pero bueno, antes de entrar de lleno con los temas específicos, vamos a tratar la metodología con la cual vamos a estar trabajando a lo largo del semestre y qué es lo que se propone que ustedes
vayan adoptando un poco para que lo conozcan, para que vayan reconociendo otros métodos de trabajo, como lo es la historia comparada. En México, historiográficamente se ha trabajado, sí. Sin embargo, todavía nos falta mucho por trabajar en lo que se refiere a la historia comparada, especialmente porque a veces o no entendemos la metodología o no tenemos parámetros con los cuales trabajar. Es decir, es difícil comparar los procesos coloniales de México con los del Caribe, por ejemplo, ¿no? A veces se hacen estos estudios bilaterales entre Estados Unidos y Perú, no sé, o las dictaduras o los gobiernos autoritarios de México en los 60 con el gobierno de Perón en Argentina, o de Getúlio Vargas en Brasil, etc. Entonces, a lo mejor no estamos del todo familiarizados con la historia comparada como método y como forma de redacción, pero es bastante interesante si lo hacemos bien, obviamente, o si el historiador o la historiadora que está escribiendo lo hace de manera adecuada. Ahora, ¿para qué utilizamos o por qué utilizamos es necesaria la historia comparada? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque a veces nos encontramos con carencias de una historia total o de una historia que pretende ser global, ¿sí? A veces queremos universalizar los procesos, o hubo un tiempo, sobre todo en la época positivista, o con el darwinismo social, o con el historicismo y otras corrientes historiográficas que pretendían hacer una historia total de la humanidad, ¿sí? Hegel también propuso algo así en su filosofía de la historia y cosas similares, pero es muy difícil hablar de procesos globales o de procesos totales o de una historia universal por las divergencias que existen precisamente en diferentes escenarios. Tal es el caso de Norteamérica respecto a Sudamérica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, debido a la inviabilidad temática o a la inviabilidad por los procesos históricos, es difícil hablar de una historia total, y a veces nos vamos al otro extremo, ¿sí? De hablar de las historias individualizadas, de las historias muy, muy específicas, que tampoco es un delito, para nada. De hecho, regularmente recurrimos a este método para poder trabajar procesos de una manera un poco más integral, o de manera más completa, digamos, ¿no? Sin embargo, podríamos hablar que la historia comparada es una especie de sistema intermedio entre las historias muy, muy particulares o muy específicas y las historias que pretenden ser totales o globales, ¿sí? Y ahí es donde recurrimos a este método. En este caso tenemos dos sociedades o dos naciones que inician con una trayectoria similar, pero que nos daremos cuenta que con el paso del tiempo van a ir dividiéndose a tal punto que van a parecer primero completamente extraños y luego van a regresar. Es una historia bastante romántica, si la queremos ver así, pero ahí es donde podríamos recurrir a la historia comparada. Ahora, ya vimos para qué nos podría servir. Ahora, ¿cómo funciona o cuál es el objetivo de la historia comparada? Se divide en dos partes: la descripción y el análisis de grandes procesos y cambios estructurales. Como se pudieron dar cuenta, para el PIA les pido primero una descripción de lo que ocurrió y después un análisis de por qué ocurrió así y cuáles fueron sus consecuencias, ¿sí? Es ahí donde este método nos va a ayudar mucho para tratar de trabajar dos procesos hasta cierto punto paralelos, pero que van a después irse por diferentes rumbos. Entonces, esas coincidencias y esas diferencias es lo que nos va a nutrir a lo largo del semestre para poder entender la historia de Norteamérica, en lugar de verlo como una historia lineal o una historia sincrónica, pues vamos a verlo desde otro punto de vista, ¿no? A través de este método. ¿Qué necesitamos para trabajar la historia comparada? Bueno, identificar casos, situaciones, procesos, etcétera, que nos sirvan como unidades de comparación, ¿sí? No sé si han revisado, por ejemplo, Los Reyes Taumaturgos de Marc Bloch. ¿Conoces la obra de Marc Bloch, el fundador de la Escuela de los Anales? Varias de él. Ok, muy bien. Bueno, se nos han mencionado en varias materias, aunque, bueno, al menos yo no la he leído directamente. Ok, ¿alguien más que tenga idea de de las temáticas de Marc Bloch?
Bueno, tomaré eso como uno. Bueno, sí nos lo han sí. mencionado varias veces, sobre todo el profesor Cavazos, el coordinador, cuando estuvimos en Teoría de la Historia. ¿Sí? Leímos varios textos que, más que ser suyos, lo mencionaban en Historia Regional, cuando veíamos sobre pues el concepto de región, desde la Blach, la mal llamada Escuela de los Anales, el movimiento de Anales, y bueno, en Edad Media y Modernidad, el profe Moisés nos mencionó varias veces esa obra de los reyes traumaturgos, que eran los que supuestamente podían sanar con el toque, algo así creo. Ajá, perfecto, sí, vamos a revisar ese caso en particular. Mark Bloch, digo, no es una clase sobre él, pero es importante ahí conocer un poco al respecto. En los años 20, los años 30, desarrolla un poco este método de la historia comparada y le interesa este caso o estos dos casos de reyes que supuestamente la gente tenía fe en que si esas personas estaban enfermas y tocaban los pies de los reyes o la cabeza de los reyes, se iban a sanar. Obviamente eso no sucedía, pero ellos no perdían la fe y continuamente iban buscando al rey para que los sanara. Entonces él revisa dos casos comparados que se dio cuenta de que ocurría tanto en Inglaterra como en Francia. Entonces él los estudia y trabaja estos casos comparados, ¿no? ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué pasa en Inglaterra? ¿Por qué la gente acude? ¿Cuáles eran los ritos? ¿Cuál era la tradición? Entonces echa mano de esta tradición popular para hacer la comparación entre estos dos casos de naciones. En este caso no compara dos países, compara a dos situaciones similares ocurridas en países diferentes, ¿no? Entonces a él le intriga estos casos de la Edad Media y se dedica a estudiarlos, ¿no? O sea, se dedica a las similitudes, a las divergencias, y es donde empieza la comparación. Porque él sustenta la idea de que probablemente vienen del mismo origen, pero en sus respectivos contextos se fueron dividiendo o se fueron transformando, ¿no? Entonces, es uno de los ejemplos clásicos de historia comparada de la historiografía contemporánea. Ahora, hay dos dimensiones para iniciar la comparación, ¿sí? La primera es la contribución de los casos, es decir, qué ocurre en cada situación, ¿sí? ¿Cuáles son sus detalles? Regresemos a Bloch. Él decía, por ejemplo, que hubo un momento en el que, no sé, en Francia el rey salía a la iglesia y ahí recibía a la gente, pero en Inglaterra no, la gente tenía que acudir al palacio y cosas así, ¿no? Entonces va describiendo cada uno de estos procesos para darse una idea general de lo que está ocurriendo. Y la otra dimensión en la que ocurren estos casos comparados es la multiplicidad, es decir, a cuántos casos se puede aplicar el modelo que estamos utilizando, ¿sí? Nada más a Inglaterra o a Francia, o ocurría también en el Imperio Sacro Romano Germánico, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar nuestra comparación desde un punto de vista espacial o temporal? Entonces, tenemos qué ocurrió y hasta dónde va a ocurrir, que es la dimensión de la multiplicidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta, observación o comentario hasta este punto? No. Muy bien, ¿sí? Entonces, a nivel México, podrían, por ejemplo, revisar a Alan Knight, este investigador inglés que habla mucho sobre la Revolución Mexicana. Él hace un análisis muy interesante sobre las grandes revoluciones. Él las llama así, entre comillas, grandes revoluciones. Entonces pone la Revolución Mexicana en un plano más amplio, en un contexto internacional, y las compara con las revoluciones rusa, la Revolución China de Mao Zedong, la Revolución China de 1911, la Revolución Cubana y la Revolución Francesa, entre otros, ¿no? Entonces empieza a hacer este análisis comparado y decir, ¿todas fueron grandes revoluciones? ¿Todas fueron revoluciones sociales? ¿O solo políticas? ¿O solo económicas? ¿O qué pasó, no? Sobre todo por esta, podríamos decir,
mitología que reviste la Revolución Mexicana de que fue la primera gran revolución del siglo XX. Entonces es su punto de partida, es el punto de partida de Alan Knight y es lo que le intriga. Saber qué tanto fue revolución, la Revolución Mexicana, si las comparas con otros procesos similares en otras partes del mundo, en otros momentos históricos. ¿Ya llevaron historia de Asia? ¿O no la van a llevar? ¿O cómo está el asunto ahí? Ah, ok, perfecto. No sé si pudieron revisar con el maestro Jacobo, supongo que les dio la materia, la Revolución China, pero la de 1911. El maestro Jacobo hace una comparativa muy interesante, porque dice que la Revolución China es la que más se parece a la Revolución Mexicana, en el sentido de que la inicia un miembro de la aristocracia, por motivos de movilidad social y política, pero que al final fracasa en su intento, y de hecho al líder lo matan después de un proceso relativamente complejo. Entonces el maestro Jacobo alude a este proceso y Alan Knight no solo se limita ahí, sino que amplía. Entonces eso es desde el punto de vista nacional. A nivel local hay un libro, ahorita francamente no me acuerdo el nombre, pero el autor fue el maestro Nicolás Duarte Ortega, fue director de la Facultad de Filosofía hace tiempo. Y él hace una comparativa entre los discursos y la forma de elaborar los discursos y la perspectiva histórica entre este escritor de la época colonial, creo que era Alonso de León, bueno, no me acuerdo ahorita de lleno, y René Descartes. A primera instancia puede parecer un poco alarmante este planteamiento de discurso entre los colonizadores del Nuevo Reino de León y René Descartes. Sin embargo, él propone que desde un punto de vista semántico, la redacción del discurso tiene que ver mucho con la influencia católica, por ejemplo, con la presencia de la Iglesia en estos dos países, España y Francia, y nos trae eso hasta Nuevo León, hasta el Nuevo Reino de León. Entonces él trata también de hacer este análisis literario entre la redacción de Descartes y la redacción de este conquistador español, ¿no? Entonces hay ejemplos aquí valiosos, pero que, insisto, todavía nos falta trabajar ese método. Bueno, ahora, una cosa son las dimensiones con las cuales trabajamos la comparación, es decir, la complejidad, y otra cosa son los tipos de comparación, es decir, qué podemos comparar o cómo podemos comparar los casos que elegimos. Esto es importante porque ustedes van a elegir al menos uno de estos tipos de comparación para poder trabajar el PIE, ¿sí? Y ahí podrían describir por qué lo eligieron o por qué les funciona tal o cual tipo de comparación. Primero tenemos la comparación individualizadora, le llama el autor. ¿Sí? Es decir, cuando contrastamos casos específicos de un mismo fenómeno. Por ejemplo, tanto en Gran Bretaña como en Alemania, la actividad política es muy frecuente o fue muy frecuente en algún momento entre la transición del siglo XIX al XX. Pero muchos historiadores se dieron cuenta de que los trabajadores, los llamados proletarios, sí participaban en la vida política de Gran Bretaña, pero en Alemania no. Entonces son el mismo caso, que es la participación política, y sus respectivas diferencias, es decir, su presencia en Gran Bretaña y su ausencia en Alemania. Entonces son casos específicos de un caso en particular, que es un poco como lo trabajó Mark Bloch en Los Reyes Taumaturgos. El otro tipo de comparación es la comparación universalizadora, o que pretende llegar a ser universalizadora. Trata de explicar un hecho, el hecho de que cada uno de los casos de un fenómeno que siguen las mismas reglas. Por ejemplo, las etapas del crecimiento económico. No sé, Adam Smith, por ejemplo, o John Locke, o más adelante otros teóricos de la teoría económica, van a decir que todas las sociedades, recalco el superlativo todos, pasan o transitan por las mismas etapas de crecimiento económico. ¿Cuáles podrían ser esas etapas? Es pregunta no retórica.
Supongo que serán esto de... era de que comunidad primitiva, luego esclavismo, y luego era el capitalismo, ¿no? Ok. Ese es Feudalismo, creo que era Ah, sí, feudalismo. feudalismo, perdón, se me olvidó el feudalismo. Ok, así es. ¿Y qué otra referencia podríamos tener con las etapas del crecimiento económico? Agricultura, Ajá, industrialización, subcontratación ahora, no sé. ajá, sí. Com- Es algo similar. Comunismo que se nos puede olvidar. Ajá. Entonces, tanto el marxismo clásico del siglo XIX como el liberalismo también del siglo XVIII, siglo XIX, establecían en sus estudios, al revisar diferentes naciones, que en teoría todos los países habían transitado por las mismas etapas de crecimiento o desarrollo económico, hasta que nos enfrentamos con México y con África, ¿sí? Que no tuvieron una edad media, por ejemplo, y que no tuvieron un proceso expansivo de esclavización. Sí la hubo, pero no a nivel expansivo. ¿Sí? Entonces, los marxistas se sacaron de la manga lo del el sistema asiático de producción, pero eso es otra cosa. El caso es que al comparar varios procesos, se supone que esos historiadores llegan a la conclusión de que todos los países transitan por estas mismas etapas de crecimiento y no hay país que escape a la regla. Claro, vamos a contrastar los modelos marxistas con los modelos liberalistas, entonces ahí ya es donde comienza el choque, ¿no? Siguiente, en la comparación de diferencia, ¿sí? Hay una variación del carácter de un fenómeno con el examen de diferencias en varios casos. Por ejemplo, vamos a decir, utilizar a México de nuevo, ¿sí? En diferentes partes del país en algún momento surgieron brotes de inconformidad con el sistema económico jerarquizado porfiriano, ¿sí? Pero si revisamos cada uno de los casos, nos vamos a dar cuenta que el mismo fenómeno, es decir, la rebelión social, no surgieron por las mismas razones, ¿sí? ¿Alguien conoce alguno de estos casos o las razones por las cuales empezó la movilización social al final del porfiriato, en el ocaso del porfiriato? Ya llevaron México, ¿no? Sí, Bueno, es que pero teníamos la mano levantada, pero Sí, creo es que que yo nos les acordamos que decía usted no las puede ver. Sí, les decía que ahorita no las puedo ver por la presentación. sí. Bueno, yo quería comentar sobre pues, la inconformidad con la repartición de tierras, ¿no? El sistema Sí, agrario, yo creo ok. que es una de las causas más conocidas. Ajá. Ok, ¿qué más? se me ocurrió también, por ejemplo, la huelga de, ay, siempre confundo el nombre, Cananea Ajá. y otros movimientos de Yucatán. Es que no me acuerdo exactamente los nombres. Sí, no hay Y problema. sí, recuerdo que eran por motivos principalmente, en general, de explotación, la reportación de tierras y pues el trato inhumano que les daban. No recuerdo dónde, si fue en Sinaloa, en Yucatán o algún estado así, Ujú. y si fue en el Porfiriato, así que si me equivoco, pues me corrijan, que por motivos de protesta mandaron colgar a todas las personas indígenas no me acuerdo si en postes o en árboles. Sí, la rebelión de los colgados en Chiapas. Hay una película sobre eso en YouTube, entonces si les interesa. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa recuerdan sobre las causas que movilizaron a los grupos sociales? Pues también la falta de procesos democráticos, ¿no? Ok, La eliminación de las oposiciones políticas y todo ello. ok, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando del mismo periodo, del mismo espacio geográfico general, que es el país, pero las razones por las cuales la movilización social inició fueron totalmente diferentes. Algunos querían mejoras en las condiciones laborales dentro de las fábricas, de las emergentes fábricas. Otros la repartición de tierras, otros participar activamente y de manera democrática en la política, en la vida política nacional, etcétera. Entonces, estás comparando y estás resaltando las diferencias de procesos aparentemente similares, pero con esencias diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay una tesis que sostiene John Womack Jr.,
que habla sobre el Zapata y la Revolución Mexicana. Y en el párrafo de introducción, lo primero con lo que inicia es que los campesinos de Morelos empezaron una revolución porque no querían cambiar, lo cual resulta paradójico considerando que etimológicamente revolución implica el cambio, o no etimológicamente, históricamente se ha atribuido a la revolución como cambio o transformación, positivo o negativo, ¿sí? Entonces es prácticamente negar la esencia de la revolución en los campesinos morelenses ligados a Zapata. Entonces es una cuestión bastante intrigante lo que plantea Womack, y de hecho fue muy criticado en la época, estamos hablando del 68, 69, y partir de esa idea de que la movilización fue para no cambiar. ¿A qué me refiero con no cambiar? Que los campesinos querían regresar o mantener las formas de producción y de propiedad colectiva de la tierra que tenían antes del porfiriato, ¿sí? Entonces no querían o no tenían esta misma noción del progreso que quería implantar el porfiriato, sino que regresaban a las bases del sistema colectivo de la propiedad agrícola, ¿no? Entonces sí causó mucho revuelo esta tesis de Womack, pero que es muy interesante el punto de vista desde que lo plantea. Y también Womack recurre a varios casos para poder contrastar y decir, bueno, estos campesinos no querían cambiar, querían quedarse como estaban antes de la etapa porfiriana. Finalmente, tenemos el tipo de comparación globalizadora. Se presentan distintos casos en distintos puntos del mismo sistema como variables, ¿sí? A diferencia del tipo de comparación universalizadora, la globalización destaca diferencias y similitudes, pero que permiten el funcionamiento de un sistema en particular. En palabras más llanas, ¿sí? Por ejemplo, si quieres analizar la expansión del capitalismo después de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética, pues ahora se supone que todos los países, o la mayoría de los países, adoptaron este sistema económico y todos colaboran o participan con algún punto. Por ejemplo, la producción de petróleo, la mano de obra barata, las plantas productivas, las zonas de consumo, etc. Entonces, aunque ocurren en diferentes dimensiones como Hong Kong o como, no sé, el mismo Estados Unidos o Arabia Saudita, todos participan al mismo sistema, de una manera diferente y en mayor o menor nivel. Entonces, trata de ligar diferentes elementos para poder realizar esta comparación o esta comparativa entre diferentes elementos, ¿no? Esa es la razón por la cual se presenta este tipo de comparación. Bueno, preguntas o comentarios hasta aquí sobre estos tipos de comparación. ¿Queda claro o hay alguna? Me parece que queda muy claro. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más que tenga algo que comentar al respecto? Pienso que no. Ok, pues muy bien. Insisto, cada pareja va a tomar o va a elegir alguno de estos tipos de métodos comparativos para poder trabajar su producto integrador de aprendizaje. Al principio, pues sí les va a ser un poco complicado ubicar cada uno de estos casos, pero conforme vayan revisando los procesos y los temas, pues se van a dar cuenta de que es un poco más sencillo, ¿no? Cuando tiene dos ya parámetros definidos. Les voy a mostrar la lectura donde aparecen estas referencias para que puedan revisarlo con mayor detenimiento, no ahorita, más adelante, y puedan trabajar. En el programa, en la sección de lecturas complementarias, ¿sí?, viene este texto de Charles Tilly, o Tilly, que dice: grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes. En ese texto, que está en digital en la carpeta que les comentaba, él profundiza sobre esta metodología de la comparación. No es el único, pero me parece que es el que lo presenta de una manera un poco más esquemática y más amplia, porque muchos textos solo se dedican a un solo tipo de comparación. Entonces, si tienen más dudas adelante, podríamos regresar a este punto
o ustedes tienen toda la libertad de revisar este texto, y ahí es donde van a encontrar. De ahí saqué la información para poder elaborar la presentación, ¿sí? Entonces ahí es donde la van a ubicar. Bueno, seguimos entonces. Les comentaba que el método comparativo nos va a ayudar en muchas ocasiones cuando tenemos dos procesos para poder trabajar, y este es el caso de Norteamérica y de particularmente de los Estados Unidos y de Canadá, ¿sí? Bueno, vamos a ir cerrando un poco ya el tema, digo, la primera sesión, tampoco quiero abrumarlos con esto. La siguiente clase la tenemos el viernes, la de Historia de Norteamérica. Les voy a pedir, por favor, que revisen el texto, la lectura básica de Roxane Duan, las páginas 39 a 51, por favor, ¿sí? Vamos a empezar con la población nativa americana en la sección de Norteamérica, ¿sí? Para poder ir avanzando ya con los temas. Déjenles doy el nombre completo, ¿sí? De cualquier manera, en la carpeta están los textos, tienen nombre para que no tengan dificultad de encontrarlos. Entonces, aquí les dejo el texto, es de Dunbar Ortiz Roxane, las páginas 39 a 51, ¿sí? Esas páginas se las voy a pedir, por favor, para el viernes. Ahora, tenemos un detalle. Les anticipaba que vamos a también estar trabajando la clase de Historia de África, y se supone que la debíamos tener ayer lunes, pero por razones de asueto, pues no pudo ser. Entonces, vamos a ver si podemos adelantar la lectura para que el tiempo nos alcance, ¿sí? Pero ahorita vemos si lo adelantamos o no, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a algo un poquito más informal. Entonces queda pendiente. Si todos vieron el texto aquí en el chat, ahí aparece qué lectura hay que revisar para la clase del viernes. Ahora, tenemos unos minutos más. Son 21 personas. ¿Les parece si conversamos unas 10 para irlos conociendo, y la siguiente clase conocer a las otras 11 personas, ¿sí? Antes, ¿sí? Quisiera que me dijeran un poco su nombre. Digo, algunos ya lo comentaron. Y digo, no quiero saber ni su edad, ni por qué entraron a la carrera. Supongo que ya todos se conocen entre sí y saben por qué están aquí. O eso espero. Lo que quisiera que me comentaran es qué área profesional les interesa más del área de la historia. Si les interesa el área docente, por ejemplo, la difusión cultural, la investigación, etcétera. Me gustaría conocer un poco al respecto de ustedes. Déjenme abrir la lista de aquí que tengo. Bueno, la primera persona, Acevedo Villarreal Andrea Elisa. ¿Nos puede comentar un poco sobre usted, por favor? Sí, aquí estoy, Sí. presente. Bueno, pues yo soy Andrea y me interesa lo que es la docencia. Ujú. Creo que es como que lo principal que quisiera intentar, y también la difusión me parece Ok. muy, muy importante y quisiera intentarlo. Ok, ¿algún área particular de la difusión histórica? No sé, es que realmente no me he puesto a pensar a profundidad en la difusión, porque como estaba tan centrada en la docencia, Ajá. Ok, entonces bueno, creo que tendría que checar y después le doy una respuesta más específica. excelente, me parece muy bien. Digo, no hay prisa, únicamente es curiosidad. Sí. Perfecto, muchas gracias, Andrea. De nada. Bien, veo que Emerson tiene la mano levantada o quiere participar. Ah, sí, es que tenía una duda A ver, antes dígame. de empezar aquí con la sección. Era Ajá. sobre la estructura del examen, de más o menos cuál va a ser el formato de los parciales. Digo, nada Ok, más sí, para muy bien. tenerlo un poquito presente de una vez, ¿no? Sí, está bien. Es difícil trabajar, obviamente, a distancia con lo de los exámenes. Lo que tengo proyectado ahorita, que podría cambiar y yo les avisaré, sería no más de 10 preguntas, ¿sí?
tal vez la mitad sería redacción un poco más abierta y la otra mitad de opción múltiple, ¿sí? Porque regularmente los exámenes son abiertos, las 10 preguntas, un poco creo que como el maestro Jacobo, como el maestro Moisés, pero insisto, va a ser un examen mixto, tanto abierto como de opción múltiple, ¿sí? Pero insisto, cuando comentemos las temáticas para revisar, yo con toda anticipación les digo cómo va a estar estructurado el examen, ¿sí? Emerson. Sí, maestro, gracias. Perfecto. Bueno, ya que está aquí, ¿nos puede comentar cuál es el área de profesional que le interesa de la historia? Claro, pues siempre me ha interesado mucho la investigación, principalmente porque, bueno, yo creo que no descarto también llegar a ejercer las otras dos áreas, principalmente tal vez la docencia, ¿no? Yo creo que también podría ser interesante, pero principalmente la que más me interesa, pues sí, es la investigación. ¿Algún tema en particular, alguna temporalidad en particular? Pues he estado como experimentando con varios. Desde que me ha interesado la historia, pues no me he enfocado principalmente a estudiar un solo tema, porque pues como que he tratado de hallar cuál es el que más me interesa. Sí. Entonces, pues ahorita yo creo que todavía ando con ese dilema, ¿no? De seguir como experimentando a ver cuál es el que de verdad me llama más la atención, ¿no? Y hay una temática, bueno, un área temática, política, social, cultural, que le llame la atención. No temas, sino área temática. Claro. Sí, esa también es la cuestión. También he estado como tratando de tomar en cuenta pues, varias áreas temáticas, pero pues por lo pronto las que he realizado principalmente pues han sido, creo yo, de historia política, pero pues también me interesaría tomar en cuenta historia social, por ejemplo, ¿no? Ok, perfecto. Sí, digo, no hay prisa para eso, pero claro, es importante tener una referencia. Muchas gracias, Emerson. Gracias, maestro. Bien, Carolina Almaraz se encuentra por aquí. Sí, aquí es. Ok. Bueno, realmente, pues en un momento pensaba que puede ser la investigación, pero creo que tampoco no me puedo cerrar a solo en la investigación y creo que también puede ser la difusión y la docencia. Ok, muy bien. Y creo que un tema así de una temporalidad es pues la historia regional, pero yo pues soy de Monclova, entonces esa sería la historia regional de mi zona, de Monclova, de Coahuila. Ok, perfecto. Sí. Algunos compañeros que conozco de Monclova han abandonado mucho la investigación. No sé por qué, tiene mucho que estudiarse de Monclova, así que es una beta que todavía puede explorarse ahí. Muchas gracias, Carolina. Bueno, seguimos con Brenda Alvarado. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, a mí me interesa el área de difusión cultural, pero también el área de investigación. Me interesa sobre todo historia de Asia, en particular de China y de Corea en los periodos antiguos. Ok, bastante interesante. Supongo que el maestro Jacobo ya le debe haber dado algunas referencias, a lo mejor del Colegio de México, o de aquí mismo del Centro de Estudios Asiáticos, ¿no? Sí. Perfecto, qué bueno, sobre todo porque ahora se perfila China como la potencia indiscutible. De hecho, se calcula que no en más de 5 años la moneda, el yen, va a sustituir al dólar como patrón económico monetario a nivel internacional. Muy bien, gracias Brenda. A ver, Emerson ya nos platicó un poco. A Ana Cano. Ana Paula Cano. Sí, buenos días. Buen día. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien, perfecto. Ok, es que se me está desconectando un poquito la computadora, pero bueno. Creo que lo que a mí me interesa cuenta como difusión. Más que nada a mí me interesa el área de historia del arte y me gustaría trabajar de curadora y restauradora, entonces creo que sí es como más de difusión. Ok, perfecto. De hecho, es poca el área que hay, o mejor dicho, pocos los profesionistas que se dedican al área de la restauración, entonces también tiene ahí muchas oportunidades para ubicarse, Ana. Entonces, a seguir trabajando en eso. Sí.
Perfecto, muchas gracias. Lucero tiene la mano levantada. Sí. Dígame. A mí me interesa más el ámbito de archivo y Ajá. también de investigación, pero ahorita sí estoy centrada en lo que es archivo porque estoy entrando a un proyecto para catalogar fotografías de Garzazada y Con estoy en César. espera que me- Sí, estoy en César. espera que me confirme. Ok. Estoy en espera de eso y espero sí se logre. Pero sí, en eso estoy ahorita más centrada, pero también en la investigación. Perfecto. Sí, Entonces también digo, lo conoce. sí, digo, eso, la comunidad es relativamente pequeña, bueno, mediana, entonces en algún momento nos tenemos que topar, ¿no? Ajá. Sí, entonces César Salinas. De hecho, hace poco, hace como mes y medio, o no, en enero, presentaron un libro sobre Garzazada, sobre la educación social o algo así, ¿no? Sí, bacán. Pero sí, el archivo y la investigación van de la mano, definitivamente. Y los archivos no solo los papeles viejos, sino la fotografía, los monumentos, etcétera. Pues qué bueno, ojalá se logre ahí la colaboración con César. Esperemos que rinda frutos, ¿no? Ojalá. Qué bueno, Gracias. muchas gracias, Lucero. Bien, seguimos con Carlos Colunga. ¿Se encuentra por ahí? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Dígame. Perfecto. Bueno, yo principalmente me quiero enfocar en la área de docencia. No sé, siempre ha sido como que, o sea, me gusta mucho la historia y me gusta platicarla, entonces me gustaría dar clases de eso. Perfecto, muy bien, excelente. Bueno, a lo mejor luego le daría clase a las siguientes generaciones de historiadores. José Ricardo Galván, anda por ahí. Sí, sí, soy yo. Dígame. Pues, espere. Espero. Tos. Pues, en general, sí tengo definido un campo en el cual me gustaría, pero que sería investigación. Ajá. Pero la docencia y el archivo también me llaman. O sea, en realidad cualquier campo que se pudiese adecuar en el momento y que me gustase desarrollar, lo haría. Okay. Incluso la docencia sí me llama porque mis compañeros saben cómo soy y sí se me haría interesante dar clases. Pero en investigación yo estoy muy centrado en cuanto a la historia social y a un poco sociología con historia, hablando sobre la identidad respecto a la historia y la historia respecto a la identidad. Ok, perfecto, muy bien, la identidad. Tema también que todavía por definir, ¿no? Muy bien, José Ricardo. Arnoldo Garza, ya comentó algunas cosas, pero no sé de usted. ¿Qué me cuenta? Bueno, pues a mí me interesa sinceramente más que nada la difusión, aunque también veo que no está peleado esto con la idea de investigación. De hecho, creo que ambas cosas se pueden complementar bastante bien. El tema de la difusión me interesa sobre todo porque, o sea, sí hay muchos temas que investigar y de hecho no hay tantos historiadores en el mundo como podría parecer o llegar a creerse. Sin embargo, el problema es que aunque haya muchas o pocas investigaciones o más o menos, lo cierto es que no hay muchas formas de que estas lleguen a la gente. Y yo siempre digo, pues, o sea, sí están muy buenas las investigaciones, pero pues nunca llegan a nadie o si llegan serán algunos cuantos y que nada más las comentarán de vez en cuando. Entonces siento que me gustaría formar, o sea, mejores maneras de que las investigaciones históricas lleguen a la población en general, que sean más digeribles, de la misma forma en como lo ha hecho la difusión científica en otros aspectos, que en otros temas. Así que eso principalmente. Perfecto, sí, definitivamente las áreas no están peleadas y al contrario, se complementan. Ahorita podríamos ampliar al respecto. Gracias, Arnoldo. Bien, seguimos con Ebert Jiménez. ¿Anda por aquí? Sí, bueno, sí, aquí estoy, maestro. Sí, adelante, lo escuchamos. Bueno, a mí me interesa más el campo de la investigación, pero ahorita me gustaría concentrarme así como que de investigación industrial, vaya. O sea, ya sería de que máquinas o prototipos que a lo mejor el hombre llegó a lograr hacer antes, pero pues no se pudo y todo eso, vaya. Me gustaría
aprender y saberlo. Ok, perfecto. Como que propuestas o ideas de inventores, digamos, del área industrial. Ajá, sí. Ok, también es un campo un poco inexplorado, entonces puede tener ahí oportunidad. Gracias, Evert. De hecho, creo que tenemos tiempo para revisar, hablar con todos un poco. Ruth López se encuentra por aquí. Sí, buenos días, profesor. Buen día. Pues al igual que mi compañera Ana Paula, a mí también me interesa mucho la historia del arte, en cuanto también pues a difusión y también a investigación. Ok, En parte esos dos, pero también me interesa también la docencia, o sea, es como que todo un poco, entonces estoy viendo todavía. Sí, digo, todavía tienen tiempo, que es sexto semestre, ¿verdad? Sí, así es. Entonces todavía tienen tiempo. De hecho, muchos compañeros y compañeras que salieron de historia se han ido a arquitectura o artes visuales para seguir precisamente por esa línea de historia del arte, y les ha funcionado muy bien. Digo, que no han podido moverse a otras partes del país, la Ciudad de México, Guanajuato, pero se han complementado un poco con estas otras áreas, ¿no? Los posgrados los hacen allá y les ha rendido muy buenos frutos y les ha retribuido muy buena la investigación. Gracias, Ruth. Lucero ya participó, ya nos compartió un poco su situación. Eric Lozano. ¿Se me escucha? Sí, lo escucho. Muy bien, buenos días. Buenos días. A mí también me llaman la atención bastante las tres. Me tomó un par de semestres como que ir definiendo por cuál me quiero enfocar. Y bueno, creo que al final lo que más me interesa es la investigación, seguido de la difusión. Okay. Y bueno, en cuanto a la investigación, al igual que Emerson, yo también he estado como que viendo por todos lados a ver qué es lo que más me gusta, y creo que aún no estoy 100% seguro, pero sí, lo que más me ha llamado la atención por ahora es historia, un poquito parecido a lo de Ricardo, como que de las identidades, pero también movimientos sociales, estudiantiles, de trabajadores y demás. La historia de Latinoamérica se me hace que va más o menos enfocado por ahí el área de la investigación a la que me quiero dedicar. Excelente, sí, van a tener que recurrir a la historia cultural, a la historia social, a la antropología, también la antropología cultural, entonces tienen todavía mucho camino que recorrer en esa área. Qué bueno que les interese. Muy bien. Gracias, Eric. Gracias. Andrea Martínez. Sí, buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, a mí como a las compañeras Ana Paula y Ángela, pues me gusta mucho el área de la historia del arte, más enfocada en la historia de la música, y pues el área de la difusión y conservación. Ok, perfecto. ¿Conservación de elementos inmuebles o de patrimonio constructo, digamos? De ambos. Ok, sí, digo, tampoco los podemos desligar. Muchas gracias, Andrea Martínez. David Mejorada. Sí, ¿se me escucha? Sí, lo escucho. Ok. Bueno, a mí el área que más me interesa no es como un área, sino me interesa más como irme a una maestría en cuanto a ciencias políticas o relaciones internacionales. Ajá. Y enfocarme ya sea, lo que me gusta mucho es la historia política de los Estados Unidos, sobre todo en la época del siglo XX, XXI. He leído mucho y estudiado mucho de eso. Entonces, eso es a lo que me gustaría dedicarme, ya sea investigación o trabajar en el ámbito o la enseñanza. Perfecto. Bueno, pues ahora en la materia en este curso tiene la oportunidad de seguir ampliando al respecto. Gracias, David. Seguimos con Elías Mendoza. ¿Qué tal, profesor? ¿Me escucho bien? Lo escuchamos bien. Dígame. Gracias. Bueno, primero que nada, mucho gusto. Sobre las preguntas que está haciendo, pues yo quisiera hacer como una especie de combinación entre la investigación y la difusión, específicamente en los temas de historia del protestantismo aquí en la región, sí. en toda esta zona. También estaba considerando la cuestión de la historia de la arquitectura,
específicamente en la vernácula del noreste, o sea, de esta región. Y lo que sería, pues, eso sería en cuestión de investigación y pues también proporcionarle ahí su lado de difusión. Y pues sí, como han dicho mis compañeros, tampoco pues descarto ahí la oportunidad de participar en la docencia. Perfecto, sí, por ejemplo, para los temas de los protestantes, la presencia protestante, compañeros como Fidel Camacho, que trabaja en la Capilla Alfonsina, Emilio Machuca, que recientemente ganó la edición del Premio de Historia Mexicana. Ellos han trabajado un poco de ello, a lo mejor más adelante puede acercarse a ellos si es que no los conoce, y ahí pueden a lo mejor trabajar algo, ¿no? Y de arquitectura, bueno, esto va para las personas que les interesa lo de historia del arte, del área arquitectónica, de objetos. Esta compañera, Selene Velázquez, es arquitecta, pero hizo una maestría en restauración, entonces también ahí la pueden encontrar en Facebook. La página es Restaurica, entonces sí. ahí pueden obtener más información, más orientación también al respecto. Gracias, Elías. A usted. Bueno, seguimos con Berenice Pineda. Sí, hola maestro. Bueno, pues a mí lo que más me interesa pues es tanto archivo como regional. Pero pues como yo soy de un municipio de Puebla, me gustaría investigar sobre él, porque no hay tanta información y me gustaría estar ahí e investigar más sobre ese pueblo. Ok, ¿de qué municipio de Puebla es, si no es indiscreción? Se llama Teciutlán. Ok, ¿está al norte del estado? Sí, está junto a Veracruz. Ah, sí, muy bien, sí, perfecto. Pues bienvenida, Aida, Berenice. Gracias. Siguiente, Fátima Ramírez. Sí, yo. Okay. Bueno, a mí me interesa mucho el área de investigación y seguidamente la de difusión y por último la de docencia. A mí me gustaría, me gusta mucho investigar todo eso acerca de lo que es la religión y cómo ha construido la identidad humana, sobre todo con el tema de la sexualidad. Ok, muy bien, perfecto. ¿Algún periodo o algún espacio en particular? La antigüedad y la Edad Media. Perfecto. Supongo que también ya con el maestro Moisés revisaron un poco al respecto, ¿no? Así es, maestro. Muy bien, perfecto. Gracias, Fátima. Claudia Reyes. Sí, hola. Bueno, el área por la que más me he interesado, pues, es el área de docencia, pero también me gustaría llegar a trabajar, pues, en archivos para, pues, catalogar, y cosas así. Ok, perfecto. Sí, de hecho todavía hay mucho trabajo que hacer en el archivo de Monterrey. El archivo del estado recientemente está por tener un nuevo edificio, entonces todavía hay mucho que trabajar en el archivo, y los archivos personales que todavía son difíciles de encontrar, a lo mejor también puede encontrar ahí muchas opciones para ubicarse. Gracias, Claudia. Miguel Ángel Rodríguez. ¿Ahí se me escucha? Sí, lo escucho. Bien, pues sobre todo de docencia. Ajá. Luego de docencia me interesa lo que es difusión dentro del museo. No sé, me gustan mucho los museos, pero la verdad, como están las cosas y se van a poner peor, donde haya trabajo, la verdad, ya, aunque sea vendiendo pepitas. Ok, sí, pero pues les puede contar la historia de las pepitas a la gente, no hay ningún problema. Me acaba de dar un tema muy bueno para mi tesis, profe. No, Excelente. No, de hecho, ¿sabe que falta mucho por investigar a nivel local? El comercio informal, ¿sí? Las grandes compañías, las grandes muebleras y todo eso, digo, no es que esté todo revisado, pero ha tenido predominio. Sin embargo, el mercado informal o el comercio informal todavía nos falta mucho por trabajar, y es un tema muy interesante, ¿sí? Entonces, ahí a lo mejor, entre broma y broma, bueno, puede salir un buen tema, ¿no? El comercio informal a nivel local en el área metropolitana. Gracias, Miguel.
Bueno, Sí, eso dígame. no lo esperaba, pero sí, sobre todo docencia, yo creo. Y de los temas que más me gustan en la historia es la historia militar Ujú. y, como mencionaba Fátima, las religiones. Ok. Llevamos la historia de las religiones con el profe Moisés. Sí. Y también me gusta un poco la historia del arte, como la compañera Ruth y Cano. Sí, pues digo, por lo que ves, un grupo bastante heterogéneo y con diversos intereses, muy, muy interesante eso. Sobre historia militar, el compañero Eugenio Lazo Freiman, él está encargado de la revista del Anuario Humanitas de Historia, lo puede encontrar ahí en la biblioteca Rangel Frías. Él a lo mejor le podría orientar si decide por el área militar. Gracias, Miguel Ángel. Seguimos con Dania Rodríguez. Sí, aquí estoy. ¿Sí se escucha? Lo escucha, muy bien. Ok. Bueno, yo la verdad no me había puesto a pensar así a profundidad, pero creo que si tuviera que elegir, podría ser difusión o investigación. Creo que van igual muy de la mano, como ya mencionó el compañero Arnoldo. Pero creo que elegiría difusión porque, no sé, me gustaría como que contribuir a como que fomentar el interés a otras personas en la historia para que mostraran más interés. Perfecto, sí, de hecho, a veces creemos que sabemos historia y realmente conocemos anecdotarios, y más que anecdotarios, también fomentar la reflexión y el análisis histórico. Eso es indispensable para nuestra sociedad, ¿no? Y creo que todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Gracias, Dania. Finalmente, Carlos Villarreal. Sí, buenos días, maestro, compañeros. Buenos días. Yo primeramente sentía más atracción por la difusión, que ya la he practicado un poco, la difusión sobre la historia, pero después de haber cursado historiografía, creo que para cada historiador es de suma importancia también es abordar la investigación, pues en realidad es donde nos consolidamos como figuras, ¿verdad? Como historiadores a servicio de la sociedad. Yo me gusta más la tendencia hacia la historia social y cultural, sobre todo en la región del noreste. Estoy ahorita por empezar algo en historia industrial porque lo necesito, tal vez sea tema de tesis, aún no lo sé. Y también me está llamando la atención un factor muy importante que se ha venido estudiando en los últimos tiempos, que ojalá también mis compañeras lo aborden, que es la historia de las mujeres, principalmente en México o en el noreste. Creo que son tendencias muy importantes a estudiar para exponerlas a la sociedad. Sí, definitivamente, y cada vez va cobrando mayor importancia la perspectiva de género, la historia social, la historia de la cultura, de los géneros, no solo de las mujeres, sino de los géneros en general. Entonces también nos falta mucho trabajar por eso, informarnos sobre todo, leer al respecto. Y sobre el tema industrial, supongo que conoce el Seminario de Procesos de Industrialización Regional. Sí, ya estoy ¿sí? invitado a la próxima Excelente. sesión, maestro. Muy bien, ahí lo esperamos, ahí lo veré. Sí, hablé yo con la maestra Claudia, maestro, porque como en mi municipio, en Hidalgo, está la fábrica de cemento, una de las primeras de Latinoamérica, tal vez sea mi tema de tesis, entonces sí necesito adecuarme un poquito más en la historia industrial. Sí, así es la cementera Hidalgo, ¿verdad? Sí. Los cementos Hidalgo, perfecto. Sí, ahí lo esperamos la próxima sesión. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Me da mucho gusto conocerles, saber que tienen mucho interés en la historia, mucho entusiasmo sobre todo, eso siempre va a ser muy importante. Y más importante aún, que me doy cuenta de que no se limitan a un solo ámbito de la historia. Cuando salgan al ámbito profesional se van a dar cuenta de que requerimos de todas las herramientas posibles, tanto la difusión, la investigación y la docencia, todo va de la mano, ¿sí? Claro que algunos van a inclinarse por un área en particular, pero sin pretender ser todólogos o todólogas, pues todos vamos a requerir de todas estas herramientas, ¿no? Y ahorita todavía están en ese camino, qué bueno que lo tomen en consideración, y que bueno, si en algo yo les puedo servir más adelante, les puedo ayudar en algo, estoy en la más completa disposición. No solo nos limitamos aquí al aula virtual, sino más allá. Yo me dedico sobre todo al área de historia política, cultura y procesos políticos en mediados del siglo XX.
Pero eso, si les puedo ayudar en algo más, ahí estamos siempre pendientes y dispuestos a colaborar, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene algún comentario para cerrar la sesión de hoy? ¿O sería todo? Bueno, entonces, por favor, revisen el texto que les pedí, Historia Indígena de los Estados Unidos, páginas 39 a 51, ahí queda en el chat también, las lecturas ya están en los archivos. Antes de que se retiren, por favor, registren su asistencia en el chat con un presente o con un aquí estoy o algo similar. Y nos veríamos el jueves para iniciar con el curso de Historia de África, ¿sí? Muy bien, entonces, sin más, aquí nos despedimos y nos vemos la siguiente sesión. Mucho gusto en conocerlos y hasta luego. Gracias, profe. Igualmente, profe, que tenga buen día. Hasta luego.